Hola consumidores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a las charlas con sentido de OCU, un video podcast en donde hemos hablado, debatido y analizado diferentes temas relacionados con temas que nos interesan a todos, con temas relacionados con el consumo porque todos somos consumidores. Ya sabéis que cada mes estamos tratando un tema importante, 12 meses, 12 compromisos, para celebrar el 50 aniversario de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Y no he estado sola, siempre hemos traído invitados fantásticos que sabían mucho del tema del que venían a hablar. Hemos hablado de alimentación sostenible, de ciencia, de derecho europeo, de consumidor vulnerable. Si tenéis alguna duda o queréis repetir y volver a ver estas charlas, que la verdad fueron muy interesantes, podéis hacerlo a través de nuestro playlist, a través de nuestro podcast, el podcast de los consumidores, o a través de nuestra página web. Este mes, ¿de qué tema vamos a hablar? Pues vamos a hablar de servicios financieros, de sostenibilidad financiera. Y lo vamos a hacer, pues perdónenme que les digo, con una pata negra. Ella es Esmeralda Gómez. Ella está especializada en independencia financiera a través del ahorro y de la inversión. Ya la tenemos aquí, la vamos a saludar. ¿Qué tal estás, Esmeralda? Pues estoy encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Entre todo el currículum que tienes, sí que me gustaría decir que ella es licenciada en matemáticas, doctora en economía, profesora universitaria con una especialidad en astrofísica, investigadora y entre otras muchas cosas. Es un referente en la educación financiera. Bien, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, y hablando de educación financiera, yo creo que la primera pregunta tendría que ser obligada. Los españoles, de 0 a 10, ¿cómo estamos de cultura financiera? Me temo que suspendemos. Ay... Sí. Pero de 0 a 10, un 0, un 1, un 2... Un 3... Oh. Un 3, un 4, empezaría a decir, porque es cierto que ahora empieza a estar de moda, empezamos a ponerlo de moda entre personas, gente que nos dedicamos a ello, instituciones como OCU, se empieza a hablar en foros que a priori antes no se hablaba de dinero, de finanzas. Y yo llevo trabajando en esto mucho tiempo y al final el querer democratizar, el hablar de dinero de una manera natural hace que empiece a ser moda, igual que hoy es moda hablar también de cómo nos encontramos psicológicamente, de nuestras emociones. Uh-huh. Antes era tabú, pues el dinero hace unas décadas era tabú. Ahora ya está en las conversaciones de la cena, de la comida, la familia, y poco a poco vamos metiendo este tema en las instituciones, en las empresas, con los empleados, con los consumidores, pero todavía suspendemos. Bueno, o sea, claramente. Que se está normalizando esa semillita que se ha empezado a poner hace unos años, ahora está empezando un poco a germinar. Sí. Bueno. Sí, lo importante es que llegue a todas las instituciones, no puede llegar solo, por ejemplo, a las educativas, o no tiene que venir de la política, no tiene que nacer en la familia, tiene que nacer en todos a la vez, es decir, en empresas, en la educación, en las familias, tiene que venir de la mano de la parte pública y, por supuesto, la privada. Y en comparación con los europeos, cuéntanos, ¿vamos a la cola más o menos? No, vamos a la cola. Si nos comparamos con los países nórdicos, allí la conversación es mucho más sofisticada, existen productos que al final... todo va acompasado, es decir, cuanta más educación financiera tiene una población, pues la propia población es la que va definiendo, va exigiendo una mayor regulación y va haciéndose más sofisticado todo ese sistema. Aquí en España todavía hay una falta de educación financiera, motivo por el cual también muchas instituciones se aprovechan de esa falta de educación financiera. Existen productos que yo denuncio abiertamente que no deberían existir. Por ejemplo, las tarjetas revolving es un producto abusivo que debería prohibirse. O la tarjeta de crédito que se utiliza de una manera con más alegría de la que el consumidor está preparado a utilizar porque no hay una educación financiera. Porque no se sabe bien lo que se está haciendo realmente. Bueno. Exacto. Luego nos acogemos a la ley de la segunda oportunidad. ¿Por qué? Pues porque no ha habido una educación financiera de base. Entonces, es algo primordial, debería estar en el currículum de nuestros niños y niñas, algo que he intentado ya en 2 ocasiones, en el 2021 y en el 2023. Fui al Congreso de los Diputados con una iniciativa legislativa popular. Me lo han rechazado de momento. ¿Y en qué defendías? Yo propuse que se estudie
educación financiera en los colegios, bien con una asignatura propia o bien de manera transversal, incluyendo conocimientos propios de la educación financiera en matemáticas, en ciencias sociales, en otras asignaturas que hoy sí que existen en este currículum de nuestros niños, pero que hablemos ya de qué es una nómina, de las tarjetas, de qué es pagar impuestos, de qué es una hipoteca, de qué es una hipoteca, de qué pagamos, qué son los presupuestos generales del Estado, es decir, cosas con las que nos vamos a enfrentar cuando un niño pase a ser adulto y empiece a tener su primer trabajo. Todo esto que deberíamos saberlo y conocerlo, no lo conocemos. Bueno, esos temas de lo que estás hablando en casa, a lo mejor les va sonando algo, pero no es una información completa. Se necesitan personas especializadas. ¿En qué momento crees que sería ideal que estos chavales empezaran a conocer esos términos? ¿En la primaria? ¿En la ESO? Pues te puedo decir que alrededor de los 10, 9 años ya se puede empezar perfectamente a hacerlo. De hecho, yo estoy impartiendo charlas en colegios para niños de esta edad, por supuesto de aquí en adelante. El emprendimiento, que es algo que ahora mismo está perseguido, y lo digo también abiertamente, en un país como España, es triste. Hay lugares en los que se fomenta, como puede ser Madrid, pero hablo en términos de Estado, hablo en términos generales. Es cierto que el autónomo ahora mismo tiene muchos más inconvenientes que beneficios por el hecho de serlo, y son competencias que le dan a la sociedad del futuro las herramientas para que sean libres, para que puedan construir y no se fomentan. Entonces, a partir de los 10, 9 años en adelante se pueden ir introduciendo competencias adaptadas a la edad. Más o menos empieza con cuando los niños pueden manejar las matemáticas con cierta soltura, que es todo conceptual, ni siquiera hace falta matemáticas. Yo, por ejemplo, en la familia o cuando lo doy con niños más pequeños que no saben matemáticas, yo lo hacía con pegatinas. Una pegatina verde significa que has tenido un ingreso, una pegatina roja significa que ha habido un gasto. Este concepto que es simple, ingreso y gasto, esto que luego ya llamamos flujo de caja, cash flow, y que aplica tanto a las personas físicas como si vamos a constituir una empresa, este es el pilar fundamental. Es la base de todo. Es la base de todo, claro. Porque es donde vamos a tomar decisiones con nuestro dinero. A partir de aquí ya entra un mundo de posibilidades, pago de impuestos, ahorro, inversión, en qué productos, en qué tipo de activos, financieros, no financieros, y podemos llegar al nivel que la sociedad y la persona pueda llegar a asumir, pero la base de todo, que ni siquiera está trabajada, es que vamos a tener unos ingresos a cambio de un trabajo, a cambio de nuestro tiempo, y que vamos a tener unos gastos, y que aquí nosotros tenemos que ser responsables y no podemos delegar. Esto también ha sido triste, que con el paso del tiempo, con un estado de bienestar que hemos tenido y que gracias también a todo este trabajo, pues disponemos de una serie de beneficios sociales, pero por contra, la sociedad se ha relajado, ha delegado en aspectos en los que no debía delegar, como es la construcción de una pensión de jubilación, como lo es el reclamar. Tenemos que ser responsables de nuestra propia economía. Efectivamente, reclamar. Si hay algún problema, reclamar. La gente no... Yo estoy encantada con OCU, de hecho, lo comentábamos antes. Sí. Yo soy una firme... O sea, yo reclamo absolutamente todo cuando hay una injusticia, y de hecho te apoyas en instituciones. Tenemos que conocer, esto también es educación financiera, tenemos que conocer a quién debemos reclamar si tenemos una incidencia en una aerolínea, con una aseguradora, con el banco, pues el banco, la CNMV, el defensor del cliente, el Banco de España, y es algo natural y no nos tiene que imponer que hablemos de la CNMV con una gran institución, no, simplemente tenemos que saber cómo reclamar, guardar todas las pruebas. Y hay que saber cuáles son nuestros derechos, porque el problema también viene de ahí. No lo sabemos y no sabemos ni siquiera si se puede o no se puede reclamar. Esto es educación financiera. Efectivamente. Muy bien. Entonces, pues seguimos con lo de la educación financiera y con los chavales. Me decías que habías estado dando charlas. Sí. Estos chavales, ¿qué dudas tienen? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué preguntan? Bueno, ahora más que dudas es motivación, y aquí también hago un llamamiento a la prudencia, porque los jóvenes hay una parte que quiere la ganancia rápida.
Claro, Entonces, todo esto viene, ya lo habíamos dicho en el último video podcast, porque hablábamos precisamente que los chavales todos tienen sus móviles, muchos siguen en sus redes sociales a muchos gurús que les animan a invertir, que les dicen que pueden ganar dinero rápido, me supongo que vas por ahí. Sí, efectivamente. Sí, pues justo por esa línea, lo que suelo decir primero, para llamar a la prudencia, a la sensatez y para fomentar el pensamiento crítico y propio, lo que suelo decir es que desconfíen de mí la primera. Esta es una frase que pongo en mis libros cuando los publico. Desconfía de mí la primera, porque hasta yo me equivoco. Entonces, quiero que la persona que tengo enfrente desarrolle un pensamiento crítico, que sea capaz de hacerse preguntas como ¿qué estudios ha tenido esta chica? ¿Qué institución es esta que me está contando este mensaje? ¿Hay conflicto de interés? Porque muchas veces las empresas que tienen grandes equipos de marketing a los que dedican millones de euros y asesores, porque su reputación está en juego y a lo mejor la valoración que tienen en el mercado, el 25%, esto es un hecho y es real, depende de la percepción de la población, pues tienen a los mejores para poder manipular la opinión que tengan las personas de a pie que no tienen esos recursos. Por lo tanto, pensamiento crítico. Y desconfiar. Y desconfiar de entrada. A partir de ahí, si alguien me cuenta un mensaje, yo me voy a hacer preguntas. Primero quiero conocer quién me está contando ese mensaje. Si hay o no conflicto de interés. Que haya transparencia en lo que te estoy contando. Yo, por ejemplo, asesoro, educo financieramente y cobro mi tarifa por asesoramiento. Entonces, cuando yo tengo a mis clientes que se han dejado su dinero, digo, es que me estás pagando de forma directa por este asesoramiento que yo te estoy dando, bueno, esta educación financiera que yo te estoy dando. A partir de aquí, no hay un conflicto de interés, porque yo no voy a cobrar una comisión si tú haces A o haces B. Pero cuando, por ejemplo, vamos a entidades o vamos a lugares que nos aconsejan, ellos van a ganar por ese consejo, con lo cual ahí hay un conflicto de intereses y apelo un poquito a esa responsabilidad, por muy simpática o simpático que sea tu asesor bancario. Que también están trabajados para eso, están preparados para que lo sean. Y está muy bien, pero que lo sepamos de entrada, porque ellos tienen que ganar su sueldo, igual que lo tienes que ganar tú o lo tengo que ganar yo, pero que tengamos esa transparencia con el consumidor, con la persona y con el usuario. Entonces, a nuestros jóvenes yo les digo eso siempre. El clic, la rapidez, es algo positivo en muchos aspectos porque tenemos acceso a muchas oportunidades, a conocimiento que se ha democratizado, pero por contra, esa paciencia, esa cautela, esa desconfianza, la tenemos que desarrollar un poquito más porque se ha perdido por los tiempos. Individual, para que lo que vayamos construyendo de forma colectiva sea positivo. Entonces, eso es lo que le diría de entrada a los jóvenes. A partir de ahí, que se eduquen financieramente, porque las primeras decisiones que van a tomar en su vida son tremendamente importantes. Y lo más probable es que si empiezan a gastar con el mismo nivel que tienen sus ingresos, su vida futura sea mucho peor de lo que podría ser que si toman otra serie de decisiones que son hábitos. Son 2 decisiones mantenidas en el tiempo, que pueden cambiar radicalmente su vida, su economía, su libertad. O sea, de lo que saben al principio puede cambiar la vida que tengan después. Sí, de hecho, esto es algo en primicia que no ha salido todavía, pero venga, cuenta. He escrito un libro con mi niño pequeño. ¿Ah, sí? Para niños, que va a salir, es inminente, y eso espero que también cambie, porque pretendemos que llegue a miles de familias, a miles de niños. Está escrito para niños, pero realmente aplica a los padres. ¿Pero qué años tiene? ¿Para qué? 10 años. O sea, por eso decías, de 10 a 14. Bueno, por eso tienes experiencia y sabes que los niños de 10 años ya pueden saber y entender ciertos términos. Sí. Bueno, cuando voy a los coles y hablo para ellos, tengo 3 formatos, que me dirijo a los niños, me dirijo a las familias o me dirijo a los profesores, porque aquí, dependiendo de a quién... Ahí hay diferente educación. Los padres pues, son los responsables, los educadores por otro lado. Eso es. Bueno, ¿y cómo pueden estos chavales que decíamos que están todo el rato en las redes sociales creyéndose lo que dicen los gurús, cómo pueden diferenciar las fuentes fiables de las que no lo son?
que contrasten es importantísimo. Espíritu crítico. Espíritu crítico. Ver qué hay detrás, o sea, quién hay detrás. Y, por ejemplo, ellos van a invertir. Imagina que quieren probar a través de alguna empresa. Bueno, pues aquí es fundamental que la empresa, primero, tenga los sellos de calidad que tiene que tener. Porque, por un lado, o sea, si algo tenemos en Europa, si por algo que a veces tiene también su parte negativa, pero tiene también una parte positiva, si por algo destacamos es por la regulación. Fuimos pioneros con la LOPD, con la GDPR, con todo el tema de la protección de datos, con toda la parte de privacidad. Somos pioneros en la parte de inteligencia artificial. El software y el hardware se están repartiendo entre Estados Unidos y China, que de hecho están haciendo ahí alianza para quedarse de nuevo con una posición ahí de liderazgo a nivel mundial. Bueno, pues Europa ahora mismo tenemos una posición delicada en muchos sentidos, pero si somos pioneros en algo, como digo, es en regulación. Entonces todos estos sellos que al final nos certifican y nos garantizan que algo funciona, que es una institución o es un banco que está inscrito en el Fondo de Garantía de Depósitos, que es quien nos va a cubrir en caso de quiebra hasta 100.000 euros por depositante y entidad, que tengamos y sepamos dónde estamos poniendo el dinero. Primero, institución. Segundo, el producto, el activo, tiene una descripción, educación financiera. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Es un instrumento financiero o es un instrumento no financiero? Si es financiero, es sota, caballo y rey. Renta fija, renta variable, fondos ETFs o acciones directamente. ¿Estamos comprando un índice? ¿Vamos a invertir en un robo-advisor? ¿O nos estamos yendo a productos sofisticados que el 99,9% de las personas no están preparados para invertir en ellos, como los derivados? Pues será eso. Ni siquiera hablo no, será eso en las redes, es lo que se ve y lo que se mueve. Cuidado con la ganancia rápida y fácil. Ya. No existe. No existe. Nadie da duros a pesetas. Nadie da duros a pesetas y es cierto que cuando tú tienes un conocimiento muy especializado en un activo muy especializado, vas a ver cuándo hay una ganancia, pero esto es como el que vende fresas en Almería. Conoce la fresa, conoce la cultura, conoce su tierra y vende fresas porque sabe de fresas. Es que te estoy escuchando y en realidad sí, es importante tener educación financiera, pero es que hay que saber mucho para poder ganar mucho dinero, entiendo. No. Ahí es uno de los primeros consejos. Vamos a ver, si por ejemplo tenemos ahorrados 3.000 euros, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué podemos hacer con ese dinero que no necesitamos? Vale. Nosotros vamos a hacer una cosa, pero la vamos a hacer más que con 3.000 euros en un momento puntual. La vamos a hacer durante toda nuestra vida, que ahí está la diferencia. Si nosotros invertimos 50, 100 euros desde que un niño nace, si lo hicieran nuestros padres o si lo hiciera el Estado, que esta es la propuesta que yo tenía para el sistema de pensiones, durante los 60, 65, 70 años que ahora va a estar la persona hasta que se jubila, la persona llega a la jubilación con más de 500.000 euros. Si empezamos hoy. O sea, es un buen consejo hoy. Invirtiendo de forma diversificada en cosas, en productos que conocemos, porque el mercado se va a ir moviendo, van a venir nuevas crisis. Mi apuesta es que la siguiente crisis será de deuda. Hay una especie de burbuja posiblemente alrededor de la inteligencia artificial, pero será una gran crisis como las que hemos vivido, como el COVID, como la del 2008 por la vivienda, como... ¿Por qué? Pues porque el sistema está preparado para que las crisis sucedan, porque no hay un respaldo en activos real. Está basado bastante en la confianza. Entonces, cuando esa confianza flaquea, pues de repente todo, además, la globalización entra en cadena y se produce la crisis. Pero bueno, con independencia de esto, si nosotros vamos invirtiendo de forma constante en una cartera de renta variable, no hay más, nosotros vamos a llegar a la jubilación con mucho más dinero del que hemos dedicado a la inversión. Si no se toca, claro. Si no se toca. ¿Por qué? Pues porque vamos haciendo las leyes financieras que rigen nuestro sistema, es la ley del interés compuesto. Y nosotros invertimos hoy, al mes siguiente tenemos un poquito más y ese interés compuesto aplica sobre ese poquito más. Al mes siguiente, sobre ese poquito más. Y además vamos destinando una cantidad pequeña
no nos hace falta en ese momento. Eso es. Durante mucho tiempo, durante muchos años. Esa es la clave verdaderamente. A partir de aquí ya hemos ejercido dos grandes pilares que son: destina una parte de tus ingresos al ahorro, primero. Primero tenemos que construir un colchón financiero. Entonces, esos 3.000 euros que me contabas, si la persona no tiene un colchón financiero, primero que lo construya. Vale. O sea que ya vamos por dos consejos. El primero, lo de ir destinando 50 euros de cuanto antes para que en la jubilación pues podamos usarlo. Y con ese dinero que tenemos, ese colchoncito... Renta fija. Renta fija. O cuentas remuneradas. Cuéntanos, ¿cómo es esto? Vale, pues una cuenta remunerada es la que te da un porcentaje, pero tú tienes a tu disposición el dinero que hay en la cuenta. Esto se llama que tienes liquidez total. Y tú vas viendo tu dinero y lo puedes sacar y puedes pagar, pero te va dando un porcentaje. Ahora mismo están en torno al 2-3%. ¿Son datos buenos? Sí, ¿Es un porcentaje bueno? Es un porcentaje bueno porque este porcentaje está directamente vinculado al Euribor, que es nuestro índice de referencia. Tenemos una serie de índices que afectan a empresas, afectan a los bancos. El que nos interesa a nosotros, a los consumidores... Es el Euribor, y mucha gente ya sabe de qué estamos hablando, porque todos, y no más que nosotros, tenemos hipotecas. Eso es. Y si la tenemos a tipo variable, pues de repente sube nuestra cuota. Y si es a tipo fijo, pues... Pues estamos protegidos frente a variaciones de tipo de interés. Pero en este caso, pues lo vamos a dejar en una cuenta remunerada, que no vamos a batir, no vamos a superar nuestra subida de precios, pero no estamos perdiendo todo el dinero que perderíamos si lo tenemos completamente inmóvil. Otra parte muy importante es que tenemos que tener dinero físico en casa. Pues mira, que luego te voy a preguntar sobre el dinero físico si va a desaparecer. Tu recomendación es siempre que tengamos ¿qué cantidad? Depende de la psicología de la persona y de la aversión al riesgo. Pero eso es un por si acaso. Hay que tener dinero por si acaso pasa algo en nuestra vida, ¿o? Sí, por ejemplo, el apagón que hemos vivido recientemente en España, que ha puesto también de manifiesto el peligro que hay en torno a la energía, algo también importante a tener en cuenta por todos. Pero ya no es solo eso, sino que en los bancos el dinero realmente no está ahí, está invertido. Está prestado a otros consumidores, a otras personas, a corto, a medio y a largo plazo. Porque realmente los bancos solo tienen que tener el 1% en sus reservas, por normativa. Entonces, tenemos que diversificar también en la tenencia de nuestros ahorros. Una parte la tenemos que tener nosotros. Una parte y en función de nuestra psicología, pues tendremos más o menos de este colchón financiero. ¿Hay riesgos? Sí. Todo en esta vida tiene riesgos. Hay riesgo de inundación, hay riesgos de incendio, hay robos. ¿Qué pasa? Que existen también los seguros. Nosotros estamos pagando dinero por mantenerlo en el banco. ¿Y eso te lo cubre también? Sí. Claro, tú tienes un seguro y le pones un seguro de alto valor, por ejemplo, y tú tienes ahí una parte que ya está cubierta. Ocurre algo, nos leemos bien los contratos, sabemos que nos cubre, que no, y ya tenemos eso a nuestra disposición. Además que tenemos que pagar con dinero físico, ahora más que nunca, porque hay una corriente un tanto peligrosa que nos está empujando a todos a utilizar el medio de pago digital, con trazabilidad. Entonces nuestra libertad está un poquito ahora mismo en jaque. Perjudicada, digamos. Sí, tenemos que protegernos. Como una de las formas es pagando con dinero físico. Tenemos que defender el dinero físico. Son nuestros derechos y tenemos que poder pagar realmente con la moneda con la que cada uno quiera. Esto es otro hecho. Vale, voy a darte algunas frases, ¿vale? Que en realidad pueden que sean algunos consejos prácticos para los consumidores y tú me puedes decir si es verdadero o falso, ¿por qué? ¿Vale? Venga, si gano poco, ahorrar no sirve. Falso. Falso, ¿por qué? Porque tenemos que gestionar los céntimos como mañana vamos a gestionar los miles. Si no somos capaces de hablar en términos de céntimos y en términos de euros, cuando tenemos muy poquito dinero, no vamos a ser capaces jamás de gestionar un patrimonio un poquito más elevado, porque psicológicamente no estamos preparados. Entonces tenemos que empezar como si ya tuviéramos mucho, desde cero. Muy bien. La tarjeta a plazos es mi amiga.
No casi siempre. Bueno, por lo que me estabas contando antes de las tarjetas, ¿por qué? Realmente esto va más también, una vez más, es psicología. Es que todo lo que hay detrás de la educación financiera y las finanzas son psicología. Pero si nosotros pagamos al contado, Ajá. Duele. Hombre, dependiendo también de la cantidad, pero claro, preferimos tenerlo ahí para nosotros todo el tiempo posible. Claro, pues esta reflexión hace que cuando tú vas a comprar algo, si lo pagas al contado, lo cuestiones. Te lo pienses. Claro. O si yo voy a comprar algo que ya vale mucho, imagínate esta taza que vale un montón de dinero porque tiene mucho valor ahí fuera. Claro, y además es de Oku. Y es de Oku. Claro, que es muy valiosa. Claro, con la pegatina de los 50 aniversarios, que fíjate si eso ha generado trabajo. Sí, además de verdad. Sí. Es muy buen trabajo hacéis. Pues si yo la quisiera comprar y me vale mucho, me voy a esperar. Porque la voy a pagar al contado y voy a mirar a ver si encuentro alguna más barata porque realmente la quiero comprar. Y empiezo a mirar ahí fuera y realmente puedo encontrar la misma taza mucho más barata porque he dedicado un tiempo y un espacio a esa reflexión. ¿Por qué? Porque voy a pagar al contado. Si yo pago a plazos y utilizo la tarjeta de crédito alegremente, como ocurre aquí o ocurre en otros países del mundo, no lo siento psicológicamente, es como si tuviera ese dinero. Y realmente lo que estoy haciendo es posponer un gasto, es un crédito, es un préstamo. Es un debe. Es un debe. Y aunque no lleve tipo de interés, aunque sea tipo de interés cero, lo que está haciendo la entidad, la institución, la empresa, es vincularnos psicológicamente, porque ya nos tiene ahí. Claro. Entonces ya, como estamos pagando algo a plazos, que es un 0% de interés, de repente recibo un correo que me ofrece algo que por las cookies de trazabilidad ha visto que me interesaba y me ofrece también otro 0% de interés, pero ya estoy comprando en su establecimiento y estoy haciendo un gasto innecesario de cosas que no necesito la inmensa mayoría de veces por esta trampa. Entonces, en la inmensa mayoría de veces, al contado. Y eso va a hacer que mi esfuerzo para ahorrar y para comprarme eso lo valore verdaderamente. Y ya te digo también que ocurre una cosa, que en un porcentaje alto de las veces no voy a comprar eso. Porque lo pagas al contado. Porque realmente llego a la conclusión de que no lo necesito. Pero ahí está la educación financiera. Si no lo necesitas, no lo compres. Sí. Bueno, pues seguimos con las frases. El euro digital. A ver, ¿euro digital o pagar con tarjeta es una manera de evitar el fraude? El euro digital es peligrosísimo. Peligrosísimo. A ver, cuéntanos por qué. Porque aunque nos lo intenten trasladar como algo positivo, que va a acabar con el fraude, eso dicen, vale, ellos tienen su trabajo de acabar con el fraude y con el blanqueo de capitales, perfecto. Eso, ok, bien. Pero no a costa de las libertades de 500 millones de personas. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que impongan de una manera u otra, o que no lo impongan, que inviten a la población y con ausencia de educación financiera la población acabe trasladando sus ahorros y sus depósitos a un euro digital, si el dinero físico el día de mañana desaparece, estamos a merced de lo que allí ocurra y lo que digan. Y con el euro digital van a poder condicionar un futuro posible, es tus hábitos. Si tú eres un buen ciudadano, según lo que yo dicte, el euro digital te lo voy a dejar, pero si no, a lo mejor te congelo tus ahorros, o te penalizo, o instauramos un crédito social, como ahora mismo ocurre en China, que en función de cómo seas, de ciudadano en un país comunista, que se ha abierto a la parte capital porque ha visto que eso también le da un retorno importante en su economía, pero sigue siendo comunista, pues ¿qué hacemos? Acaba con las libertades de todas las personas. Con lo cual, problemas con la seguridad, con la privacidad. Absolutamente. La privacidad es fundamental y la frase que me la he encontrado, pero en menor medida porque aquí en España empezamos a reaccionar y el 70% rechazamos el euro digital. Aspiro a que seamos el 100%. La frase, ¿es que tienes algo que ocultar? La respuesta es sí. Todos tenemos algo que ocultar. Y no tenemos por qué abrir nuestra vida, abrir nuestra privacidad para que entidades y, por supuesto, la Unión Europea sepa qué hacemos, dónde estamos, con quién comemos, porque eso nos puede perfilar como ciudadanos y es tremendamente peligroso, insisto, el mundo que se puede llegar a construir. Es decir, un no rotundo al euro digital. Hago un llamamiento a la ciudadanía
para que nos neguemos y si hace falta que salgamos a las calles pacíficamente para dejar constancia de que no al euro digital. Dinero físico. Que se tienen que cumplir los derechos fundamentales. Son básicos, o sea, básicos para la libertad humana. Uh-huh. Y sobre la inversión, ¿qué 3 reglas básicas recomiendas tú que debemos saber para tener un fondo seguro? Lo de seguro desaparece. Claro, que estamos hablando de finanzas. No hay nada seguro. Eso es lo primero que quiero decir. Entonces, dentro de que no hay nada seguro, tenemos que elegir en función del riesgo. Tenemos que conocer los riesgos. Para el consumidor de a pie, tenemos que diversificar. Diversificación. Siempre y en todos los aspectos. Y me voy a la base. ¿El ahorro? ¿Todo en un mismo sitio? No. Diversificación. Un poquito en tu casa, un poquito en un banco y otro poquito en otro banco. ¿En qué bancos? Pues en los que a ti te encajen, que hayas analizado, que tengan historia, que tengan solvencia, que no te cobren, que etcétera, etcétera, etcétera. Analizamos los riesgos. ¿Cómo podemos ver los riesgos de las instituciones? De la misma manera que ellos analizan las nuestras, con una nota que tienen. Ellos tienen el scoring, nosotros las personas tenemos el scoring crediticio, las instituciones tienen el rating. Eso se puede ver, ese puede scoring. ver. Es abierto. Uh-huh. Los países tienen también la prima de riesgo. La prima de riesgo nos dice cómo de arriesgado es un país. Se compara con el bono de referencia a 10 años, que en este caso es el alemán, en nuestro caso, y nosotros tenemos una nota. Cuanto más nota tengamos, peor. La prima de riesgo, cuanto más alta sea, peor. Esta mañana, antes de venir a esta entrevista, leía, porque estoy siempre leyendo de todo, porque afecta a nuestra economía, y Bruselas acaba de darle otro tirón de orejas a España porque llevamos sin presupuestos ya muchos años. Muchos meses y ya los años se van acumulando. Y la deuda sigue creciendo y el sistema de pensiones está en riesgo. O sea, a mí me preocupa un poquito la situación que hay en España, a pesar de que de puertas para afuera, erróneamente, se cree que España va como un cohete. ¿Por qué digo erróneamente? Porque que hablemos de un crecimiento del PIB, de lo que produce el país a lo largo de un año, de forma agregada, cuando nosotros desagregamos y llegamos al fondo del asunto, vemos que realmente la economía se está sosteniendo porque se están creando muchos empleos, pero no se ha aumentado la productividad de las personas que trabajamos en este país. De hecho, está plana en los últimos años. Esto es muy peligroso. A la productividad, digamos que no ha crecido. No ha crecido. Esta es una afirmación. Ha crecido poco, pero para el público en general no ha crecido. ¿Y esto qué consecuencias negativas tiene? Pues que en el momento en el que paremos de crear empleos, que llevamos ahora, es verdad, 22 millones de ocupados, pero también se maquillan las estadísticas. Se maquillaron las del PIB, se maquillaron las de los fijos, las de los indefinidos. Entonces, si yo juego con las estadísticas, primero estoy manipulando realmente cómo de bien estoy o cómo de bien va un país. Si esto no ocurre, todo lo que están haciendo, además en paralelo, que la gente se puede pensar que es para su bien, como por ejemplo subir el salario mínimo, reducir las horas por ley de trabajo semanales. Cuando esto no ocurre con una negociación verdadera o con un crecimiento, con una productividad verdadera, en el momento en el que se para este artificio, esta creación de empleo, pues todo va a ir para abajo. Y ahí se va a ver realmente qué es lo que está pasando. O sea, va a pasar algo malo para todos. Pero a corto plazo. A medio. O hasta que lleguen los siguientes presupuestos. A corto plazo es bueno, porque estamos creando empleo, el PIB está creciendo de puertas para afuera. Pero además, no es de todos por igual, porque realmente el salario, la mediana, el salario más frecuente, ha bajado. Y está casi a la par que el salario mínimo. Ronda, es un poquito inferior, ambos, que los 14.000 euros. Ha bajado. ¿Qué diferencia hay entre el salario medio y el salario mínimo y el salario mediano? El salario mínimo es el que dicta la ley, que lo han ido subiendo en estos años. Y ahora está en 13.000, 14.000, entre 13 y 14. Sí. El salario medio
te voy a decir los tres. Sí. El salario medio es, si yo tengo todos los salarios que hay en España, que más o menos tiene esta curva, es decir, es plano, y al final pues crece de forma exponencial. Hay un porcentaje muy pequeño de la población que tiene unos salarios muy altos, pero la inmensa mayoría está aquí. Pues el medio es, cojo todos los salarios y los divido por el número de personas. Y esto me va a dar un salario bastante más alto porque están los que... Eso es, a los altos. Entonces, el medio es alto, es entre 30 y 40.000. Aquí depende. Si me fijo entonces en el mediano, es el que está en el medio, el más frecuente. Si yo divido todas las personas, las pongo en orden y me fijo en el medio, en el mediano, entonces ese es el más frecuente. O sea, nos tenemos que fijar en este. Siempre es la mediana, siempre es la mediana. Nos deberían hablar de las medianas. ¿Cuál es el error que cometemos más constantemente los consumidores a la hora de invertir? Hay muchos, muchísimos, pero uno es dedicar todos tus ahorros a un tipo de activo, porque en ausencia de pensamiento crítico la gente se deja llevar por un boom, o por un consejo, o por un amigo, o por un primo. Ya. Entonces, esto es un error garrafal. Y entonces, ¿de qué manera podemos conseguir la libertad financiera, tú como especializada? Bueno, no me voy a ir tanto a la libertad financiera porque aquí te voy a decir que es con mucho trabajo, con esfuerzo, con foco, con constancia, con mucha educación financiera y adaptándote a los cambios del contexto. La libertad financiera es una cosa que trato, por ejemplo, en el libro de Tu llave a la libertad financiera, Tu llave a la libertad financiera. Diseñé una fórmula para saber cómo de libre eres financieramente, pero esto significa que tienes ingresos pasivos o ahorros como para prescindir de tu trabajo activo. O sea, se puede conseguir, sí se puede conseguir, pero no en un mes. No en un mes y no es para siempre. Yo la conseguí hace años, lo que es la libertad financiera, y te digo que trabajo más que nunca porque a mí me apasiona lo que hago, pero tengo libertad para poder elegir. Eso es una cosa y se consigue a través de dividendos, de alquileres, de royalties, de una empresa semipasiva. Eso es una cosa. Diversificación. Diversificación, sí, eso aparte. O siendo un gran especialista en algo, teniendo una empresa o heredando. Hay muchas personas que al final acaban heredando. De lo que yo hablo verdaderamente es de grados de libertad y de salud financiera. Que esta es la verdadera riqueza a la que aspiro para las personas. ¿Cómo se construyen los grados de libertad? A través del ahorro temprano, a través de la inversión temprana. ¿En qué invertir? Pues aquí ya tú tienes que educarte un mínimo, porque lo que no tienes que hacer, este es otro de los errores por los que me preguntabas, es invertir sin conocer en lo que estás invirtiendo. Tienes que conocerlo. Y eso mucha gente lo está haciendo. Muchísima. Y me gustaría sí que diésemos la alarma o que ayudásemos a esas personas que buscan esa libertad financiera, porque el tema de la vivienda está mal, porque el tema de los salarios está mal, porque todo sube, no se llega a fin de mes y se busca una solución. Encuentran a lo mejor a alguien que les dice que pueden conseguir esa libertad financiera en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Por favor, alerta de que eso no es posible. No es posible. O sea, o hay trabajo, o hay una herencia, o hay constancia. Nada más. No, bueno, hay formas de hacerlo, pero hay que tener foco, hay que tener un plan, hay que hacerlo a largo plazo, 10, 15 años, tiene sus riesgos, es todo lo que cuento, sí. Pero con independencia de que no vayamos hacia esa libertad financiera, lo que sí que tenemos que empezar es a trabajar por nuestra propia pensión el día de mañana, por mayores grados de libertad ¿Qué implican los grados de libertad? Que la persona cuando tiene unas finanzas propias, tiene su propio trabajo, tiene sus propios ahorros, pues puede dejar un trabajo en el que no está a gusto, o puede tener un parón en su trabajo para hacer un máster y especializarse en otro, o puede hacer frente a imprevistos financieros. Cuando empiezan a dar pasos en este sentido, la gente descubre realmente el poder que tienen. Y no estoy hablando de libertad financiera, de ese gran aspiracional. Sí. Estoy hablando de que verdaderamente tienes poder para decidir o para dejar a tu pareja
seas hombre o seas mujer, si no estás a gusto en esa relación. La independencia financiera, no hablo en esos términos, sino en tener tus propias finanzas, es la primera base. Muchas parejas no lo dejan porque no han construido esa base financiera. Cuando yo doy sesiones a familias o a parejas, muchas veces no han sentado las bases económicas y esto es motivo de ruptura. Antes plazo. Hay que sentar esas bases, antes de empezar una relación, antes de empezar a vivir juntos, de casarse, esa base es importante. Importantísima para el continuar y importantísima en caso de ruptura, cómo se va a hacer todo. Eso sobre todo, primero para el buen funcionamiento y luego en caso de ruptura, Eso que ahí llegan los problemas. Eso es tremendamente importante hablar de esto, porque problemas van a surgir. O sea, en el devenir de la vida, el dinero está en todas las decisiones y tenemos que saber gestionarlo, hacer preguntas, a quién debemos hacer preguntas concretamente. Hay muchos organismos que ya, como digo, vosotros, la OCU, yo me dedico a esto. Yo he creado ahora la Escuela de Salud Financiera aún también, pero tengo muchos proyectos en los que he ido tratando aspectos concretos de las finanzas de las personas en un momento determinado de la vida, porque no es lo mismo las finanzas cuando se es niño que cuando se es adolescente, que cuando empezamos a trabajar, que cuando estamos en pareja, cuando tenemos niños, cuando estamos pensando en la jubilación, cuando nos jubilamos y cuando vamos a hacer el legado. ¿Cuántas etapas? La vida. Ya, ¿y por qué da tanto miedo, vergüenza hablar de dinero? Aquí nos iríamos un poco a la historia. En el libro tengo un libro, te he hablado de uno, pero voy a publicar otro que va de salud financiera y publico con Planeta en febrero de 2026. Bueno, pues ahí hay una parte también de historia en la que la propia historia, como lo vamos definiendo entre todos, condiciona cómo percibimos el dinero. Históricamente es cierto que ha habido también unas creencias hacia el dinero, el turpe lucrum, la vergonzosa ganancia, el ahorrar, la codicia. Y esto está en España, dices. Esta historia te estás refiriendo a España. Del mundo entero. O sea, al final las creencias para con el dinero han tenido también nosotros, sobre todo, somos seres sociales con emociones. Entonces, el dinero, que es un mero medio de intercambio socialmente aceptado, pues también le damos nosotros una emoción a eso, de la misma manera que le atribuimos valor a las cosas. Un valor emoción al dinero. Sí, y un valor subjetivo a las cosas que existen. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si tú te has criado, me voy a lo más básico ahora, no me voy a ir a la historia de la humanidad, pero si tú te has criado en una familia en la que hablar de dinero está prohibido, en la que ser empresario tiene una connotación negativa, está mal visto, pues te vas a crear en ese entorno. Lo más probable es que no pienses que el dinero es bueno e importante, como tengo en la frase de mis libros. El dinero es bueno e importante. Bueno, pues mira, ya tenemos ahí anotada una frase buena. Pues el dinero es bueno e importante y no pasa nada hablar de ello, porque es que hay que saber hablar de ello y saber manejarse y tener una buena educación financiera. Finanzas sostenibles. Esmeralda, ¿qué pasa ahora con eso que está tan de moda, con el greenwashing de las empresas? Lo has dicho perfectamente, que está de moda. Está de moda. ¿Por qué está de moda? Pues por la Agenda 2030, porque tenemos una serie de objetivos a nivel mundial que la esencia de los objetivos son maravillosos, pero hay una parte también negativa, como todo, que hay muchas empresas que se suben a un carro sin verdaderamente tener lo que tienen que tener para poder subirse a ese carro. Son productos que se suponen que son un poco verdes, con una pincelada verde, como ahora están tan de moda, y la gente se piensa que está cambiando el mundo y a lo mejor es un producto normal y corriente. Efectivamente. No hay una trazabilidad, no hay una etiqueta de que eso sea sostenible o social o éticamente responsable, pero la empresa, que tiene un buen departamento de marketing, pues le ha colocado sostenible, verde. Ocurre lo mismo con las etiquetas de los productos que consumimos de alimentación. Te iba a decir, ¿cómo puede el consumidor saber que le están tomando el pelo con las etiquetas?
Bueno, con las etiquetas analizando, al final la regulación aquí viene muy bien porque van incluyendo regulación que van prohibiendo determinados aspectos de marketing, el hecho de que tengan que venir los ingredientes, pues lo mismo aplica a los productos y nosotros estamos invirtiendo en un fondo de inversión, nosotros tenemos una serie de documentación donde podemos leer verdaderamente qué empresas hay detrás. Entonces, si nosotros tenemos las empresas, podemos ver qué hacen esas empresas, si verdaderamente son o no son sostenibles, si son sociales y a partir de ahí ya sentimos que tenemos una conexión o no. Claro, lo podemos hacer o no. Sí, siempre, insisto, con pensamiento crítico porque, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con los coches, con los vehículos, hay una transición forzada hacia el vehículo eléctrico y hay un debate sobre la mesa porque el vehículo eléctrico no es tan sostenible como nos quieren hacer creer. Pues invito a que las personas simplemente se lo cuestionen, analicen las baterías, analicen los materiales que hay de las baterías, dónde se extraen esos materiales a nivel mundial, qué está pasando con la ropa. Ocurre idem de lo mismo. Está masificado. El otro día me enseñaron un desierto que no sé si era en Ecuador o en Perú, ahora dudo, pero estaba el desierto lleno, era un cementerio de ropa. Ay, madre. Era un cementerio de ropa porque se están tirando allí toneladas y toneladas de ropa que... En buen estado seguramente, sí, a lo mejor. Claro, todo esto es, estamos hablando, parece que estamos hablando de finanzas, pero estamos hablando de ética, de moral, de valores humanos. Bueno, todo se junta, ¿eh? Es que todo se junta. Una anécdota que en España está mal visto utilizar ropa de segunda mano. Cada vez menos, pero sí, tienes razón. Justo, cada vez menos. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver tiendecitas de segunda mano. La gente empieza a decir que utilizamos ropa de segunda mano de los primos, de los padres, de los amigos, pero estaba mal visto, estaba mal considerado. De la misma manera que estaba mal visto llevarte el tupper o la cajita en un restaurante si te sobraba comida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso se consideraba que era de pobres. Bueno, eso todo afortunadamente ya está cambiando y está relacionado con la sostenibilidad. Justo, claro. Pues todo esto que es muy positivo es hacia donde el consumidor y las personas a nivel individual tenemos que remar. Cuando nosotros nos hacemos preguntas, exigimos y nos unimos, podemos cambiar las cosas. ¿Y las autoridades están haciendo las inspecciones necesarias, sus sanciones? ¿La CNMV está trabajando, investigando a aquellas empresas que a lo mejor están prometiendo lo que no deben? Sí, no del todo, sí. No del todo. O sea, sí que se está trabajando en ese sentido, pero también hay aspectos que hay intereses siempre. O sea, a nivel estratégico y a nivel europeo, esto es una guerra. Lo que estamos viendo ahora mismo, las guerras que llegan a nuestros bolsillos, es una guerra por la energía. ¿Por la energía? Por la energía. ¿Sí? ¿Y qué cambios regulatorios crees tú que deberían hacerse de una manera más urgente, más inmediata? Bueno, hay muchos cambios regulatorios importantes que están ahí a punto de... Sí, pero si vamos a toda la parte de la inversión sostenible, social, lo que tenemos que garantizar es transparencia, trazabilidad y realmente premiar lo que queremos construir y penalizar lo que no queremos construir. Básicamente tendríamos que ir en esta línea. Ajá. ¿Y qué es lo que tendríamos que penalizar? Danos una pista. Bueno, yo aquí no entro, esto ya sería juicio de valor, pero si, por ejemplo, lo que queremos es garantizar que aquello que lleve la etiqueta verde o que lleve la etiqueta sostenible o social, pues que los sellos, que existan sellos de calidad que certifiquen que eso es así. Y si nos vamos, por ejemplo, igual que la denominación de origen, es un sello de calidad que te certifica y te da... Ya lo tenemos todo muy por la mano, que todos sabemos lo que es denominación de origen. Justo, pues tenemos que luchar para que eso sea así y evitar el plagio, evitar lo que es falso, evitar lo que no es denominación de origen o lo que no es ESG o socialmente sostenible. Bueno, estamos aprendiendo mucho de Esmeralda, yo ya me he apuntado ahí unos cuantos consejos importantes. Y para terminar, que siempre me gusta acabar bien
bien con un colofón importante, a lo mejor haciendo un resumen de lo más importante. ¿Qué les podemos decir a los consumidores? ¿Qué pueden hacer hoy, Esmeralda, para que dentro de un año estén mejor? Bueno, si solo tengo que decir una cosa, que inviertan 50 euros en un producto que elijan. El que quieran. No, porque aquí ya les voy a hacer que investiguen. Bueno, y pueden investigar en las fuentes que sean fiables. En las fuentes que sean fiables, pero eso ya les va a llevar a elegir un producto. Si no me voy al tema de la inversión, lo que les diría es que tomen una decisión en sus finanzas. Para uno va a ser cancelar una tarjeta de crédito, porque tiene seguramente más de las que necesita. Para otro va a ser poner una reclamación. Para otro va a ser cancelar una suscripción. Para otro va a ser hacerse socio de una institución para formarse financieramente o leerse un libro, educarse, tomar una decisión. Y para los niños, ¿les decimos que sigan metiendo sus moneditas en sus huchas? Por supuesto. Ese es uno de los primeros hábitos por los que tiene que pasar cualquiera. O sea, la hucha típica que nos regalábamos en los cumpleaños cuando yo era niña. Que se sigue haciendo. Que se sigue haciendo. El tuyo pues... seguro que también tiene una hucha, unos cuantos teniendo la madre que tiene. Sí. Bueno, Esmeralda, te agradecemos mucho que hayas venido aquí a nuestras charlas con sentido. Hemos aprendido mucho. Confío que los consumidores también hayan aprendido mucho de Esmeralda. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por la labor que hacéis. Gracias, Esmeralda. Y a vosotros, consumidores, nada, me despido ya de estas charlas con sentido. Han sido 12 meses con temas muy interesantes, con invitados muy interesantes. Si no habéis visto alguna de estas entrevistas, os aconsejo de verdad que las reviséis porque se decían cosas muy interesantes con consejos de verdad necesarios para el consumidor. Hemos hablado de muchísimos temas, podéis buscarlos en nuestra playlist, en YouTube, por supuesto en nuestra página web ocu.org. Cualquier duda que desconozcáis o que queréis contar con nosotros, preguntarnos lo que queráis, entrad en nuestra web ocu.org, allí estaremos para ayudaros. Por mi parte nada más, dar las gracias a todos los que han hecho posibles estas charlas con sentido, los que estamos aquí, los que están allí con los mandos, y por mi parte, nada, un beso enorme y nos vemos pronto, consumidores.